Mis queridos, les invito a buscar en sus Biblias en la carta de Primera de Pedro. Estamos siguiendo esta serie que lleva por título Esperanza para los que sufren. Estamos en el capítulo 1 y vamos a observar los versículos 3 y 4 bajo el tema las bendiciones de nuestra salvación. ¿Recuerda aquel momento cuando usted recibió a Cristo como su Salvador personal? ¿Recuerda dónde fue? Alguno fue mirando la televisión a un predicador, alguien por la visita de alguien. Alguien nos invitó y te predicaron el Evangelio. Algunos se han convertido a Cristo con predicadores que tal vez nadie jamás sabrá su nombre, pero fueron el instrumento de Dios en su vida. ¿Recuerda las emociones de aquel momento? Ese gozo y esa alegría, ese saber que usted fue perdonado. Hoy vamos a hablar de el gozo y la bendición de tener esa seguridad y decir, soy un hijo de Dios, lavado por la sangre de Cristo Jesús. En nuestro estudio anterior decíamos que Pedro nos saludó en su capítulo 1, versículo 1, él presentó sus saludos. Luego vimos en el versículo 2, cómo Pedro presenta la fuente de nuestra salvación. El Padre nos eligió, el Espíritu Santo nos santificó y el Hijo nos derramó su sangre, y por su sangre, por su obra, somos perdonados y hemos recibido la gracia del Señor. Si tú observas conmigo en versículo 3 de Primera de Pedro, del capítulo 1, dice lo siguiente: Pedro ahora, con ese gozo de la salvación, con ese gozo que debe caracterizar a los hijos de Dios, Pedro dice lo siguiente, todos juntos, verso 3 y verso 4. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Qué maravilloso que es considerar el regalo que Dios nos ha dado, esta salvación tan grande. Antes de desarrollar estos dos versículos, permíteme hacer dos consideraciones importantes. Quiero que la primera consideración tiene que ver, porque es importante, cuando estudiamos la doctrina de la salvación. Dos consideraciones. La primera consideración tiene que ver con los tiempos de la salvación. Cuando se estudia la doctrina de la salvación, debemos entenderla que se revela en las Escrituras en tres aspectos bien interesantes. Se habla de la salvación en tiempo pasado, en tiempo presente y en tiempo futuro. Presta atención. Cuando usted estudia la doctrina de la salvación, en teología se llama soteriología, soter, que significa salvación, que tiene que ver con todas las verdades acerca de la doctrina de la salvación. Todo creyente debe entender en primer lugar que la salvación tiene un aspecto pasado. Y este aspecto pasado tiene que ver con que fuimos salvos. Esa persona que recibe a Cristo como su Salvador personal, recuerda que el Padre nos escogió desde antes de la fundación del mundo y nos predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahí hay una eternidad pasada, aquí hay un presente y hay un futuro. Y todo creyente debe entender que la salvación tiene ya un aspecto pasado. Dice Tito, capítulo 3, versículo 5, nos salvó. Tiempo pasado. Tito está diciendo, Pablo está enseñando acá, que Dios ya nos salvó, dice, nos salvó. ¿Qué? No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Ya hemos mencionado que la misericordia de Dios tiene que ver con ese mover de Dios en bondad, en gracia, para aquella persona que está en miseria. Usted y yo estábamos muertos ¿en qué? Delitos y pecados, pero en el momento en que usted recibió a Cristo como su Salvador personal, en el pasado usted fue salvo ¿de qué? De la pena, del castigo del pecado.
La Biblia dice en Romanos capítulo 6, verso 23, que la paga del pecado es muerte. Y en el Antiguo Testamento Dios citó: el alma que pecare, esa morirá. Y usted merece la muerte, muerte no simplemente física, muerte espiritual y muerte eterna. Pero en el momento en que usted recibió a Cristo como su Salvador personal, usted ya fue salvo de la pena del pecado. Porque delante de Dios usted está declarado como una persona justa. No justa porque yo soy justo, sino porque se me aplica la justicia de Cristo. ¿Recuerda 2 Corintios 5:21? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que viniésemos a ser en él, ¿qué cosa? Justicia de Dios. Aún más, las Escrituras nos presentan que posicionalmente en Cristo ya estamos sentados, ¿dónde? En lugares celestiales. El primer aspecto del pasado, fuimos salvos de la pena del pecado. Es interesante que en segundo lugar, en el presente, ahora, estamos siendo salvos, escúcheme bien, del poder del pecado. Dios está trabajando en nuestras vidas. Recuerda ese precioso versículo de Filipenses capítulo 1, verso 6, que dice el apóstol Pablo acerca de los hermanos de Filipo. Estando persuadido de esto. Es decir, Pablo tiene una firme convicción, no solamente por los de Filipo, sino por toda persona que ha reconocido a Cristo como su Salvador personal. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros, ¿qué cosa? La buena obra. ¿Quién comenzó esa obra? Es Dios. Porque la salvación viene de Dios y vuelve a Dios. Es Jonás quien no lo quería decir, pero es Jonás quien reconoce que la salvación es de ¿quién? De Jehová. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Yo ya fui salvo, pasado, de la pena del pecado. En el presente estoy siendo salvo ¿de qué cosa? Del poder del pecado. ¿Sabes por qué? Porque el pecado nos acecha. El pecado está ahí, rodeándonos, queriéndonos hacer caer. Y otro aspecto importante, la doctrina de la salvación. Y muchos de los versículos que se van desarrollando en la palabra de Dios tienen que ser comprendidos a la luz de esta verdad. Esta salvación pasada, ya fui justificado. Esta salvación presente, Dios me protege. Estoy siendo santificado. Y en tercer lugar, el porvenir o el futuro de la doctrina de la salvación, que tiene que ver con todo creyente será salvo. Definitivamente ¿de qué? No de la pena, porque ya fui salvo de la pena. Hoy estoy siendo salvo del poder. Hoy usted en Cristo puede decir: no, yo estoy en libertad, porque donde está el Espíritu de Dios, ¿qué? Ahí hay libertad, y esa libertad es para hacer lo que es correcto, hacer las buenas obras. Y ahora, en algún momento yo seré salvo de la presencia del pecado. Notas entonces que ya somos salvos, pero la salvación tiene ¿qué? 3 aspectos importantes. Y en este proceso, en este aspecto de ser llevado de la temporalidad a la eternidad, Dios está trabajando en mi vida. Y primera de Pedro, capítulo 1, verso 5, dice: para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Notas, Pedro no está diciendo que tú no eres salvo. Él está desarrollando ¿qué? Un aspecto que es el aspecto futuro, que tiene que ver que finalmente sea quitado de nuestra presencia no simplemente el poder, sino la presencia para siempre del pecado en nosotros. ¿Cuándo ocurrirá? Cuando veamos a nuestro Señor Jesucristo cara a cara, pero en esa milicia actualmente el pecado está ¿qué? Asediándonos. Y no seremos salvos. Y si alguno dice: no, yo ya dejé de pecar porque yo ya soy mayor o llevo años en el Evangelio, mentiroso. Pablo dice que hay una ley en él, Romanos 7, que lo lleva al pecado. Y aun cuando escribe ya sus últimas cartas, Pablo le dice también a Timoteo: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo, ¿a qué? A salvar a los pecadores, y agrega Pablo, de los cuales
yo soy el primero. Hace años atrás un creyente le decía a otro, yo con este creyente no hablo, porque él es un creyente carnal y yo soy un creyente espiritual. Y no me voy a rebajar. ¿Qué tipo de creyente será eso? ¿Estamos claros? Los 3 tiempos de la salvación. Primero, pasado, yo ya fui salvo ¿de qué? De la pena del pecado. En el presente estoy siendo salvo del poder del pecado y en el futuro seré salvo de la presencia del pecado. Y eso tiene que ver en mi vida con la glorificación. ¿Y qué es la glorificación? No es cuando le salgan alas a usted y una aureola. La glorificación es aquel estado cuando usted se ha hecho conforme a la imagen de Cristo Jesús. Ok, segunda consideración importante. La seguridad de nuestra salvación. La seguridad de nuestra salvación. Doctrina que en cierta forma ha dividido mucho al pueblo del Señor. Y yo digo que triste es estar con esa conciencia que hoy salvo y mañana no lo soy, que hoy estoy en Cristo y mañana no estoy. ¿Qué dice la palabra de Dios? Hay un versículo precioso en el libro de Romanos, en el capítulo 5, el versículo 1 y 2, pero voy a dejar en mención el versículo 2, pero el verso 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. En esa gracia, dice Pablo, en la cual estamos firmes, porque también dice, tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Queridos, lo que le da a usted y a mí seguridad de salvación no es lo que yo hago, sino lo que Cristo hizo por mí. Es por eso que Pablo dice que estamos seguros y firmes ¿en qué? En esa gracia. Es como decir, y la fe es el instrumento, es el mover del Espíritu Santo para que usted y yo respondiésemos positivamente a este llamado. La seguridad de nuestra salvación no descansa en lo que nosotros hacemos, sino en lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Qué dice Efesios capítulo 2, verso 8-9? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Y qué agrega? Y esto no de vosotros. ¿Qué es lo que no es nuestro? Porque ahí Pablo habla de 2 cosas, de la gracia y de la fe. La palabra esto es una palabra neutro que no tiene género, por lo tanto puede ser o la gracia, o puede ser la fe, o puede ser ¿qué? Ambas, la gracia y la fe. Ahora, pero Pablo dice que nuestra seguridad no está en nuestra fe. ¿Está en qué? En su gracia. ¿Y qué es gracia? ¿Qué es gracia? Es un favor, un beneficio, un regalo, algo que se me adjudica, algo que me dan, pero que yo no soy merecedor alguno. Es por eso que Pablo pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Quién? ¿Tribulación? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Persecución? ¿Muerte? ¿Satanás? Ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque dice Jesús, nadie las arrebatará de mi mano. Porque la seguridad de salvación no descansa en usted. Ahora, alguno replicará, ok, pero ¿qué hay de aquellos versículos que presentan una potencial pérdida de salvación? Porque hay varios versículos en todo el Nuevo Testamento que si uno los mira, ¿qué está diciendo? Permíteme ordenar, no los voy a mencionar, pero quiero que los pongas en tu mente para que tú lo estudies delante del Señor, en tu mente. Quiero ordenar estos versículos en 3 categorías. En primer lugar, hay versículos que evidencian, que están ahí, para evidenciar que esa profesión de fe es intelectual, es emocional, es religiosa, pero no hay conversión.
en Mateo capítulo 7, verso 21. Hay algunos textos que evidencian el falso, yo le llamaría decisionismo. Porque nos enseñaron que si tú repites la oración y levantas la mano, ya eres ¿qué? Salvo. No, hay un proceso, hay un cambio. Que enfatizamos el recibir a Cristo, que enfatizamos el abre la puerta de tu corazón para recibir a Cristo, es importante para ayudarte a marcar en tu vida cuándo fue ese momento decisivo. Pero la verdad que es un cambio obrado por el Espíritu Santo en esa vida. Es por eso que Mateo 7:21 dice, no todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ojo, Mateo 7:21, porque Pablo en 1 Corintios 12 enseña en verso 1 y 2 que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por Él Espíritu. Y en Romanos capítulo 10, verso 9, 10, ¿qué se nos enseña? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, ¿qué? Serás salvo. Entonces, ¿qué está pasando con Mateo 7:21? Que dice, no todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Es que es muy posible que al igual que muchos seguidores de Cristo, que al igual que Judas y muchos otros personajes en el Evangelio estuvieron expuestos a las bendiciones del Evangelio. Gustaron del siglo venidero porque oyeron el mensaje, entendieron el mensaje, pero nunca hubo una real conversión. Mira lo que enseña el apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 2, verso 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Por qué? Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron. ¿Por qué salieron? Para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Lo tiene? Es decir, que puede existir el caso de una persona que lleva años en la iglesia y realmente no ser salva. ¿Recuerdas que Pablo en 2 Corintios nos enseña, examinaos a vosotros mismos? No todo aquel que me dice, Señor, Señor. Y sabes que hay muchos creyentes y tienes que mirar tu corazón, que están convencidos, que están conmovidos, pero no se han convertido. Porque cuando usted nace de nuevo, se implanta en nosotros una semilla. Y esa semilla de la regeneración tiene que dar fruto. Ahora, sí creo que hay creyentes que en algún momento de su vida se apartan. Muchas razones, a veces tienen razón. Malos liderazgos, malas iglesias, malos hermanos, mala doctrina, mala práctica, produce que muchos salgan desilusionados de la iglesia. A través de estos años de ministerio radial, he visitado y hablado con muchas personas y hay un testimonio común, están dañados en su corazón, porque eran gente de amor al Señor, que dieron todo y fueron defraudados de muchas formas. Y puede ocurrir que se desanime esa persona, pero yo creo que el verdadero creyente, así como las palomas, tarde o temprano, vuelven al palomar. Y si alguna ovejita no vuelve, es porque es muy posible que nunca recibió a Cristo como su Salvador personal. Porque así como la historia de Jesús, el Hijo pródigo, cuando uno de los hijos del Señor se va, por pecado, malas decisiones, porque ocurre y ocurrirá, Dios comienza a trabajar en esa vida y no lo deja tranquilo. No le deja tranquilo, tranquila, hasta que nuevamente vuelve en humillación delante del Señor. Y muchas veces Dios, ¿sabes qué hace? Se lo corta, lo disciplina. Queridos, hay algunos textos que están ahí para evidenciar que esa decisión
no fue genuina. No eran verdaderos hermanos, y no me refiero a creyentes que hoy están con nosotros y luego por diversas razones ya no están. No me refiero a eso, sino personas que se apartan no de la iglesia, sino que de frentón se apartan de los caminos del Señor. Y no hay conciencia de pecado y de culpabilidad. Y no importa si fueron líderes, maestros de escuela dominical o lo que hubiese sido en el pasado. Es que, ¿sabes qué? Podemos tener un ministerio académico. Memorizo y repito. Leo y comparto. Dios bendice ¿qué cosa? Su palabra por su misericordia. En primer lugar, evidenciar el falso decisionismo. En segundo lugar, otra categoría de versículos para enfatizar la seguridad de la salvación. Voy a citar en Mateo capítulo 10, verso 22, y el contexto es interesante. Jesús ordena a sus discípulos que vayan y den testimonio, pero no les permite dar testimonio a los gentiles, sino que tienen que ir a las ovejas perdidas de la nación de Israel y iban a enfrentar persecución y problemas. Y de hecho, hoy en día, Pablo nos enseña, el que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué? Padecerá persecución. Y el texto de Mateo capítulo 10, verso 22 dice, y seréis aborrecidos todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Pareciera que la perseverancia es la forma de asegurar que yo soy salvo. Este y otros textos más están puestos ahí para decir lo siguiente, que el que persevera evidencia que es salvo. Porque una de las primeras cosas en la persecución, en los problemas, en el acoso, en la persecución, es intentar, si yo logro salvarme, renuncio. Preguntemos a los creyentes del primer siglo. A Justino mártir, obligado a renunciar. A Policarpio, quien dijo, ¿cómo yo voy a negar a aquel que por 69 años ha cuidado de mí, mientras lo amenazaban con el fuego ardiente? Él le dijo, Nerón, quémate tú en el infierno, porque estas llamas en las que tú me pones no me pueden separar de Cristo Jesús. No perseveramos para ser salvos, perseveramos porque es una evidencia que somos salvos. ¿Por qué? Porque la salvación, la seguridad de salvación no depende de lo que tú haces. En esa gracia en la cual estamos firmes. ¿Sabes cuál es el problema de esto? Que el ser humano es meritocrático. Le gusta la meritocracia. Le gusta llevarse ¿qué? El reconocimiento. Y lamentablemente hay personas que hacen una cosa para no perder su salvación. Cuando vienen dos personajes a su puerta a tocarles, a hablarles, ellos van a hablar de la seguridad de su salvación, mientras ellos están haciendo lo que hacen. Pero ninguna religión puede darme seguridad de salvación. Primera de Juan 5:12 dice, estas palabras os he escrito a vosotros que creéis en el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que sepáis que tenéis vida eterna. La perseverancia es una evidencia y no la razón de la salvación. Pero cuidado, porque yo leo ahí en Apocalipsis capítulo 3, verso 5, que dice lo siguiente. Apocalipsis capítulo 3, verso 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y mira, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Ves? Aquí Dios está diciendo que te puede borrar del libro, ¿qué dice acá? No te borraré de su libro, de tu nombre, de libro de la vida. Queridos, todo pasaje debe ser entendido ¿en qué? En su contexto. Aquí se está dirigiendo la carta a una ciudad, la ciudad de Sardis.
que históricamente fue una ciudad soberbia, porque estaba sentada en altura, con montes que era impenetrable. Solo había una forma de entrar a la ciudad. Y los de Sardis decían que hasta un niño podía velar y nadie entraría. ¿Sabes qué paradójico? 2 o 3 veces, por exceso de arrogancia, sigilosamente sus enemigos subieron la montaña. Y ellos decían, somos impenetrables, estamos seguros. 3 veces esa ciudad fue destruida. Y una de esas veces se destruyó al punto que no hubo más registro de nada. No había ningún registro. Nadie después podía ser, yo nací en tal fecha, soy tal, porque imagínate, hace 50 años atrás, si se queman todos los datos de los registros civiles que no estaban digitalizados, ¿cómo demuestras tú que eres hijo de fulano de tal? Entre paréntesis, la tecnología hoy nos presenta un concepto diferente. Ahora Jesús está diciendo a esta iglesia, en vez de ser un pasaje de advertencia, es un pasaje de promesa. Y Dios está diciendo, de ninguna manera, yo voy a quitarte del libro de la vida. No lo confunda con el libro, con Moisés, con el Antiguo Testamento, porque hay varios libros en las Escrituras. Uno es el libro de la natalidad, pero otro es el libro del registro de los salvos. Y Dios está diciendo, no voy a borrar tu nombre del libro de la vida. Pero, cuidado, tú tienes que ser, como dice el texto, un vencedor. Ahí está entonces. Hay creyentes que son vencedores y hay creyentes que no son vencedores. Entendamos a Juan cuando él nos habla de vencer. Mira conmigo en primera de Juan. En el capítulo 5, lo que Juan dice sobre quiénes son los vencedores. Primera de Juan capítulo 5, versos 4 y 5, dice, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué? Vence al mundo. ¿Quién es nacido de Dios? ¿Todo ser humano? ¿Toda persona? ¿Quién es nacido de nuevo? Aquel que el Padre eligió, que el Espíritu Santo santificó y que le fue aplicada la obra de Cristo en su vida. Esos son, mira, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué hace? Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es? Nuestra fe. ¿En quién? ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree, ¿qué cosa? ¿Qué? Jesús es el Hijo de Dios. Pregunta, ¿es usted un vencedor? ¿Porque viene todos los domingos? ¿Porque ora todos los días? ¿Porque es generoso en todas sus áreas? ¿Por qué es vencedor? ¿Por qué es vencedor? Porque ha creído en Cristo como su Salvador personal. De hecho, Pablo agrega lo siguiente, porque usted y yo fuimos aceptos delante de Dios. ¿Por qué? Porque estamos en ¿quién? En Él, amado, en Cristo, en esa gracia en la cual estamos firmes. Por lo tanto, hay ciertos versículos que enfatizan lo falso del decisionismo, hay versículos que enfatizan la seguridad de salvación y el que persevera evidencia ¿qué cosa? Que pertenece al pueblo del Señor y que vive en esa victoria, aunque muchas veces sintamos que nuestras rodillas se doblan, que nuestras energías se van abajo. Pero en Cristo somos ¿qué? Dígalo usted, ¿somos qué? Más que vencedores. Evidenciar el falso decisionismo, enfatizar la seguridad de salvación y creo en tercer lugar que hay unos cuantos versículos que más que nada son una advertencia de Dios para decirnos, cuidado, si tú vas por este camino, lo más seguro es que te enfrentarás con la disciplina del Señor. ¿Qué dice Hebreos capítulo 12, verso 8? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido ¿qué? Participantes. ¿Qué le está diciendo el escritor a los hebreos? Que de alguna forma muchos de ellos ya habían recibido ¿qué cosa? La disciplina. ¿A quién se disciplina? ¿A quién disciplina un padre? A sus hijos.
a sus hijos. Y aún enseña el Antiguo Testamento que el padre que no disciplina a su hijo es un padre que no ama. De hecho, tu responsabilidad, mi responsabilidad como padre es amar, instruir y disciplinar. Yo puedo resumir toda la responsabilidad de un padre: amar, enseñar y disciplinar. Y el texto dice: pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois ¿qué? Palabra fuerte: bastardos y no hijos. Para un hebreo, el término bastardo es un término tremendamente ofensivo, que no tiene linaje, que no tiene participación, que no pertenece a nada. No hay descendencia, no hay genealogía, y es algo muy deshonroso para un hebreo. Es por eso que una mujer estéril en la comunidad hebrea, ¿qué era? Básicamente una maldición, una afrenta delante de Dios. Entonces, hay ciertos versículos: ser cortados, ser quemados, ser puestos en el fuego, que están hablando de disciplina divina. Pero si usted está en pecado, has vivido lejos del Señor, haciendo tu propia voluntad, y has estado, ¿cómo diríamos nosotros? Como en Chile creo que usamos un término como Pedro en su casa. ¿Sí? Que no le pasa nada, todo está bien, no hay ningún problema. No un día, ni 2 días, ni una semana, ni 2 semanas. Pasan años. No hay conciencia de culpabilidad, no hay nada. Yo me entraría a preocupar, porque eso me está mostrando una cosa: que soy hijo, pero no del Padre Celestial. Observa conmigo, y creo que tengo que terminar por el tiempo, en 1 Corintios, allá en el capítulo 11. Observa conmigo cuando Pablo instruye a los hermanos acerca del participar de los elementos. Dice el capítulo 11 de 1 Corintios, versículo 30, por lo cual hay muchos, ¿qué? Enfermos. Segundo, algunos estaban debilitados. ¿En dónde? Ese vosotros en la congregación, en la iglesia. Y muchos, ¿qué? Duermen. Ok. Pablo está corrigiendo problemas en la iglesia en Corinto. Si queremos ver la iglesia del siglo XXI, es la iglesia de Corinto. Y ahí entráramos todos, más de una forma. Pero ¿qué estaba ocurriendo? Si llegó el culto de adoración y la familia, tanto. ¿Qué pasó con ellos? No, él comenzó a sentirse mal y de un momento a otro le dolió el pecho y se murió. Y con los de allá, la otra familia, que no quiero decir apellidos por alcance, por no decir, pues será por mí, seré yo, Señor. No, no quiero decir apellidos. Y luego, tal persona está muy débil, está hospitalizada, y los médicos lo estudian y lo estudian y lo estudian. Lo enviaron a casa 1 o 2 veces y no le encuentran nada, pero se está enfermando, está enfermo, está débil, está debilitado. Y sabes que hay algunos que ya definitivamente murieron. Escuchaba un pastor que anualmente enterraba más personas que los bautizaba. Primero Dios que no nos ocurra eso. Pero mira, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. ¿Qué estaba ocurriendo? Dios estaba disciplinando ¿a quién? A sus hijos. ¿Recuerdas cuando el pueblo que salió de Egipto, de Gosén, que iban a conquistar la tierra, que vieron las 10 plagas, vieron el poder de Dios, vieron la provisión de Dios, vieron la presencia de Dios, vieron al portavoz de Dios, vieron todo el poder de Dios y los planes de Dios? Y cuando llegan a Cades Barnea, retroceden porque hay gigantes y nosotros nos parecemos pequeñas langostitas al lado de ellos. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 10, versos 5 y 6, de los demás de estos no se agradó Dios y quedaron ¿qué? Postrados en el camino. Canaán no es símbolo del cielo. Canaán es símbolo del lugar de ministerio y de servicio. Y suele ocurrir que Dios a veces disciplina a algunos de sus hijos y nunca más volverán a ser instrumentos en las manos del Señor. Pero,
Durante ese peregrinaje que duró ¿cuánto tiempo? 40 años. ¿Qué comieron durante ese tiempo? ¿Qué comieron? De la provisión de Dios. Porque a pesar de que Dios estaba desilusionado de ellos, los siguió ¿qué? Amando. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eran sus hijos. ¿Sabes qué? A veces Dios disciplina. Y esa disciplina es porque Dios te sigue ¿qué? Amando, amando, amando. Terminemos el texto. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos ¿qué? Juzgados. Mas siendo juzgados, somos ¿qué? Léelo. Castigados por el Señor. ¿Para qué? Para que no seamos condenados con el mundo. ¿Por qué? Porque Dios prefiere, me lo llevo para que no se confunda. Tres posturas frente al punto de vista. Es por eso que Pedro nos dice en su primera carta, en el capítulo 1, verso 3, que solamente lo vamos a leer ahora. ¿Qué dice Pedro? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. ¿Qué dice Pedro? Hablando sobre la seguridad de su salvación, hablando sobre las bendiciones de Dios. ¿Qué es lo que dice Pedro? ¿Qué dice? Todos juntos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. La salvación, la esperanza, este regalo es vivo porque Cristo no está muerto, Él está vivo. Y Judas dice, y aquel que es poderoso, para presentaros sin caída delante de Él. La seguridad de salvación no descansa en lo que usted hace, sino descansa en ¿qué? En Cristo Jesús, en la obra consumada. Pero, ¿estás en Cristo? ¿Estás en Él? ¿Cómo está tu andar con Él? ¿Estás en obediencia? ¿En desobediencia? Cuidado. Apocalipsis capítulo 3, verso 19 dice así: yo reprendo y castigo a los hijos que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, también por tu cuidado, por lo bueno que tú eres. Y, Señor, por esta introducción a este estudio, Señor, donde vemos acá preciosas promesas, las bendiciones de nuestra salvación. Te agradezco por este aspecto aclaratorio de este estudio, Señor. Que tú añadas tu bendición y que podamos, Señor, seguir creciendo en la gracia y el conocimiento de Cristo Jesús. Recibe tú la gloria, Señor, por las bendiciones que tenemos de nuestra salvación. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.